país. Y Rocío, vamos con más información. Esta vez seguimos todavía en Jalisco porque es muy importante y seguimos esta vez porque esto es lo que lo decía un poco Darwin ahorita. Esto no es nuevo, este seguimiento no es nuevo, esta sensación de lo que estaba pasando tampoco es nueva, tristemente, sino que esto ya tiene incluso varios años y desde hace 11, para ser muy exactos, se ha tenido una sensación terrible, tremenda en Jalisco. Hace 11 años, de hecho, se realizó la Operación Jalisco con resultados nada positivos, porque aquella vez fue la ejecución extrajudicial donde se habló precisamente de un intento en Villa Purificación, ahí mismo en ese estado, donde se dieron cuenta o se pudo dar cuenta por parte de Perimetral Press sobre todas estas violaciones de los derechos humanos que se perpetraron por militares en el sur del estado. Eso sucedió, insisto, en 2015. En ese año, la gente del Cártel Jalisco Nueva Generación realizó una defensa de su jefe y el Mencho habría escapado después de haber sido capturado. De pasada, el cártel derribó un helicóptero, así como lo estamos escuchando y lo estamos recordando, derribó un helicóptero y mató a 11 militares, 2 policías federales y 2 más estatales. Ese terror del que hablamos de aquella vez, de 2015, es un terror que se vive ahora y que te ha tenido repercusiones importantes con la gente del Estado, pero también podrá tenerlos con eventos, por ejemplo, como el Mundial, porque todo eso sigue pasando alrededor y muy cercano al Mundial, aunque las autoridades se han apresurado a decir que no hay ningún riesgo para desarrollar este evento, porque pues igual en contraste, el Festival de la Música y el Festival Postamérica, que iban a ser justo esta semana, ya fueron pospuestos y posiblemente próximamente nos digan que fue cancelado. Para eso, para platicar un poco más de esto, tenemos a Jade Ramírez, colega, codirectora de Perimetral Press. Jade, qué gusto poder tenerte con nosotros acá en este. Bienvenida, Jade. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Súper bien, un abrazo, Rocío y Marcos. Estabas dándole, muchas gracias por el espacio para este ejercicio importante de recuperar el pasado, ¿no? Qué importante lo que se estaba comentando ahorita en tu voz, Marcos. La lectura de esta publicación que hicimos en pie de página en el 2016, un año después del fallido intento de la primera captura a El Mencho, la famosa Operación Jalisco. Hubo oportunidad un año después, que esto es importante contárselo a la audiencia, ¿no? Pareciera que lo importante y lo relevante es en el momento, ir al lugar de los hechos, por supuesto que sí, contar el minuto a minuto, levantar la sensación de las personas, el miedo generalizado, los partes que te comparten las autoridades de seguridad, pero ¿qué pasa después? Una semana después, un mes después, y en este caso fue un año después. En ese entonces pudimos hacer un viaje al sur de Jalisco que terminó hasta en la costa de Michoacán. Nos aventamos casi una semana juntas, Daniela Pastrana, nuestro compañero Nacho, también de pie de página, y yo agarramos carretera, visitamos Autlán y visitamos otros puntos estratégicos que incluso ahora mismo no quisiera yo dar los detalles de exactamente en dónde estuvimos en aquella ocasión. Se ve un poco de neblina en mi pantalla. Permítanme dar un ligero dedazo aquí, ¿no? Porque, bueno, ya saben, la gente también tiene que saber que los periodistas ocultamos nuestra cámara y nuestro micrófono permanentemente y cuando quitamos el post-it, se queda ahí el pegamento. Bueno, agarramos carretera en ese entonces y pudimos hacer una percepción después de un año, cómo estaban las cosas, entender lo que estaba sucediendo en ese bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación y se pudo establecer contacto con víctimas, sobre todo denunciantes de desaparición de sus familiares, de sus parejas, de sus esposos, que ese día de la Operación Jalisco, en el 2015, 1 de mayo del 2015, pues en realidad hubo una venganza contra la población civil de esa región por parte de los militares, una vez que con un lanzaproyectiles derribaron un helicóptero de las fuerzas federales, del ejército. El Cártel Jalisco hizo esta acción, pues los militares lo que hicieron y la Policía Federal lo que hizo
en territorio fue vengarse de la población civil, hacer pesquisas y hacer cualquier tipo de detenciones. Varios de los testimonios que recuperábamos aseguraban que en Villa Purificación se habían visto que se habían apilado cuerpos por parte de los militares. Son parte de la historia que todavía no podemos con certeza asegurar los números de las víctimas a violaciones a los derechos humanos de hace 11 años, pero lo que sí nos dimos a la tarea en ese entonces fue de, aparte de hacer una inspección en esa zona, de conocer el ambiente en esa zona, de conocer lugares y casas estratégicas de esa zona, también después posteriormente conversar con las esposas de estas personas desaparecidas a las que hoy día no hay respuesta. Se les aseguró que había algunas evidencias de que parte de algunos restos correspondían a sus esposos, trabajadores de la mina, otros trabajadores del campo en esa zona, pero hoy por hoy no se tiene certeza de lo que pasó hace 11 años, y un poco la preocupación de este año es que volviera a pasar lo mismo, ¿no? Que en cualquier momento, no solo con los ajustes naturales de un cártel de estas características, sino en general, como represalia de las fuerzas federales, hubiera venganza contra la población civil. En ese entonces contábamos, particularmente me entrevisté, no en la zona sur, porque la familia de una de las personas desaparecidas vivía en Michoacán y tenía, aunque había hecho viajes a Jalisco y aunque estaba en contacto con un abogado que representó a varias víctimas, Javier Díaz, en ese entonces, en esos años, víctimas de la Operación Jalisco, no se sentía segura de regresar a esa zona, evidentemente, y tuvimos que hacer una coordenada distinta. Me senté con ella en Ciudad Guzmán y conversamos parte de los hechos, de cómo se enteró, de cómo le llamó su esposo y le dijo lo que estaba pasando y que probablemente era la última ocasión que iban a poder hablar porque él decantaba que esto iba a terminar bastante mal. Eso es lo que relatamos en esta publicación del año 2016, el 2 de mayo de 2016, en pie de página, que lo está viendo la audiencia en pantalla. Y bueno, una de las cosas que rescato es que hace algunos días pude entrar en contacto con una de las testimonios, con Rosa Mondragón, para confirmar cómo se encontraba, cómo estaba viviendo esta situación que revivía lo de hace 11 años, y ella aseguraba que la seguía pasando bastante mal, que seguía sin acceso a la justicia, que se interrumpieron todos sus procesos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nunca tuvo atención en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que evidentemente su familia seguía desquebrajada. No pudimos ahondar más, no pudimos profundizar más porque era revivir el trauma, revivir este duelo a 11 años. Trataremos de hablar con ella en próximos días para seguir monitoreando cómo se encuentra, pero bueno, evidentemente sí es importante contarle a la audiencia que esto pues nos implica como periodistas seguir recuperando los testimonios de las víctimas. Sí, es bien importante, Jade, este trabajo que ustedes hacen. La memoria es importante para nosotros como sociedad. La memoria que hace el periodismo es fundamental para poder contextualizar la actualidad y irnos permitiendo como sociedad entender el presente a través de estos antecedentes históricos. Ese es el gran valor de regresarnos y ver. Desgraciadamente, nuestras comunidades en México han pasado por años de esta violencia y de este terror que se revive cada determinado tiempo con circunstancias como las que vivimos este domingo. De acuerdo a tu experiencia como periodista y de acuerdo a las coberturas que has tenido en este tipo de contextos, Jade, si nos puedes nada más compartir sobre este análisis que ustedes hacen de este momento que vivimos el domingo y lo que se ha vivido en tiempos anteriores, es decir, esta contextualización, ¿por qué ha sido importante en medio de este epicentro de terror que se vive de nuevo en Jalisco?
Pues me parece que es importante verlo en dos capas. Es importante el suceso, desde luego, no garantiza absolutamente nada, como lo sabemos, no solo para Jalisco, sino para todo el continente o el impacto a la multinacional que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. No hay una garantía del desmantelamiento del grupo. Y lo que sí marca es un antes y un después en las dimensiones, ¿no? Como ya anteriormente se venía comentando en la entrevista con Darwin Franco. Las dimensiones pues alcanzan cada vez más, ¿no? No nos sorprende, pero es decir, cada vez más vemos mucho más cerca y en otras latitudes estas reacciones y ahora mismo como periodistas que nos implica estar, al menos en Perimetral Press, estamos haciendo alquimia, artilugios para no pensar cómo cubrir y qué hacer, porque sabemos qué hacer y cómo cubrirlo, sino cómo disminuir los riesgos, ¿no? Por supuesto que tomar un automóvil ahorita puede ser sencillo para un corporativo gigantesco, regresar con un acompañamiento policíaco, pero evidentemente nuestro trabajo es distinto. No queremos ir a apantallar a la gente, recoger 2, 3 testimonios y luego regresarnos, calentar la plaza y regresarnos. No, necesitamos ir a hacer una etnografía a pie de calle, además de una etnografía digital, que ya han estado circulando documentos académicos al respecto sobre la percepción de lo que se vivió el domingo pasado, además de la etnografía digital a pie de calle, y eso implica no solo recurso, implica poner el cuerpo e implica crear nuevas estrategias para así conseguirlo, porque entender por qué sostenemos la premisa de que el cártel no se desmantela, no solo hay que acudir a las cuentas bancarias y a la fiscalización que puede haber desde el gobierno federal a este grupo delincuencial, sino a pie de calle. Y eso, al menos en Perimetral Press, nos está implicando un gran plan, un gran punto de partida, que evidentemente lo haremos, pero que claro que tendrá que ser de la mano con nuestras colegas en aquella región. Y pues nada, lo que implica es eso, sostener la premisa, contarle a la gente, porque nuestra premisa es que esto no es nada, no es el desmantelamiento y que desde luego hay otras violaciones a los derechos humanos que quedan invisibles, Rocío. El monocultivo, el campesinado migrante de Guerrero y Oaxaca que trabaja esclavizado en el sur de Jalisco, los ejidos, también en el control del cártel, desde luego, y la recomposición económica. Si el sur de Jalisco y específicamente donde estaba esta evasión, Villa Purificación, El Grullo, Autlán, la Costa Alegre, que es una codicia para los ricos privatizar esas playas, ¿cómo se va a ajustar? Si tuvo un impulso económico fue gracias al cártel, evidentemente que le inyecta recursos, y ahora ¿qué va a pasar? Cómo está pasando el asunto de las cuotas, cómo está pasando la parte psicosocial también. Entonces, bueno, la agenda es amplísima, es muy complicada y creo que es el inicio de algo, ¿no? No desde luego la culminación de, sino al contrario, es el inicio de algo, y al menos en Perimetral Press no estamos bajando la guardia, sino solo estamos haciendo una planificación muy minuciosa para poder dar seguimiento donde los peligros sean un poco menos que los que en otros años anteriores se pudieron experimentar. Muchas gracias, Jade, por compartirnos esta cobertura y estos testimonios y esta memoria, ¿no? Pueden seguir a Perimetral en sus redes sociales, en su página. Jade, si nos puedes compartir la dirección, claro, o dónde podemos seguir esta cobertura que ustedes han llevado a cabo y van a seguir llevando a cabo, como nos lo has dicho. Muchísimas gracias. Nos encuentran en perimetral.press con doble S. Ahí está nuestro sitio. Somos un semanario, publicamos solamente los lunes, y en redes sociales nos encuentran como perimetral.press en Facebook, Instagram, en Twitter. Y bueno, pues ahí cada lunes encontrarán 5 contenidos. La promesa son 5 contenidos nuevos cada lunes y esperamos que sigan dándonos el favor de su atención. Muchas gracias, Jade.